El programa de desarrollo profesional docente, la coordinación de comunicaciones, el proyecto de integración de las tecnologías a los procesos administrativos y académicos de la Escuela de Idiomas te invitan a hacer parte del espacio de formación y desarrollo profesional en modalidad virtual Conexión LangTIC para compartir estrategias de formación continua a través de presentaciones, conversatorios o talleres sobre temáticas de interés en modalidad virtual en torno a la traducción, las lenguas y las culturas. Tema: las tareas de foco académico en PIFLE, una alternativa para el desarrollo de habilidades académicas. Esta presentación tiene como objetivo explorar el diseño pedagógico y técnico de las tareas de foco académico en el programa virtual PIFLE. Analizaremos dónde se encuentran en el curso, sus componentes y daremos algunas recomendaciones para llevarlas a cabo. Al final de la presentación, visualizaremos algunas de las tareas y responderemos preguntas. Ponente: Jorge Eduardo Pineda. Bueno, entonces bienvenidos a esta sesión de Conexión LangTIC. El profesor Jorge Pineda entonces nos va a contar hoy sobre las tareas de foco académico en esta nueva modalidad virtual, pues nueva plataforma o en la modalidad virtual de PIFLE. Si tenemos preguntas en el chat, voy a estar pendiente entonces de sus preguntas para reunirlas y podérselas hacer al profesor Jorge. Ya si él desea también que le hagan preguntas en el momento en el que está hablando, pues también, no sé, Jorge, si las querés responder ahí mismo o querés hacer primero la presentación y después las preguntas. Pues hagamos primero la presentación y después hacemos las preguntas para poder preparar la respuesta y que no me corchen. Listo. Que no me vea muy mal yo aquí en esta grabación, gagueando mucho. Ah, bueno. Bueno, profes, entonces bienvenidos a otra sesión más de Conexión LangTIC. Comencemos entonces con el tema que nos reúne el día de hoy. Ya saben, entonces las preguntas las pueden hacer por el chat, yo las voy recogiendo y al final se las hacemos al profesor Jorge. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Bueno, muchachos, buenas tardes. La idea de esta presentación es mostrarles un poquitico cómo son las tareas de foco académico que están empezando a operar en los cursos virtuales del programa PIFLE. Recuerden que el programa PIFLE tiene dos versiones, ¿cierto? Tiene una versión en línea y tiene una versión presencial. Los dos son básicamente lo mismo, ¿cierto? O sea, corren sobre los mismos principios. Lo único diferente pues es la modalidad. Y en este caso, estas tareas de foco académico son la versión en línea de los talleres EGAP de la versión presencial, ¿cierto? Entonces, en la versión presencial tenemos los talleres EGAP y en esta versión pues tenemos estas tareas de foco académico. Estas tareas de foco académico son el resultado de un proyecto de investigación que llevamos a cabo en el 2018, sí, en el que participamos el profesor Luis Tamayo, el profesor Juan Rodrigo Bedoya, la profesora Jenny y yo, y un estudiante de pregrado y yo. Y fue un proyecto muy rápido, fue un proyecto de 6 meses, y en esos 6 meses pues produjimos estas tareas de foco académico. ¿Listo? O sea que esto fue como el resultado pues del proyecto de investigación. Ese proyecto de investigación lo lideró Luis Tamayo, ¿cierto? Nosotros ahí éramos co-investigadores. Entonces, para los que no están como muy familiarizados con esto, entonces yo quiero empezar la discusión hablando o tratando de aclarar qué son las habilidades académicas, ¿cierto? De qué se trata las habilidades académicas. Pues las habilidades académicas vienen desde hace muchísimo tiempo y se refieren a habilidades de estudio o a estrategias que usan los estudiantes
para leer, escribir o escuchar con propósitos académicos. Cuando se habla de propósitos académicos, nos referimos a actividades que están en el ambiente académico. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, leer o escribir artículos de investigación, ¿cierto? Hacer presentaciones, así como esta que estamos haciendo acá, escribir abstracts, y a un nivel más bajito puede ser, por ejemplo, identificar tipos de párrafos, ¿cierto? Identificar tipos de párrafos, interpretar gráficas, ¿cierto? Todas esas habilidades que giran en torno al ambiente académico se llaman habilidades académicas, ¿cierto? También son habilidades que tienen por objetivo ayudar a los estudiantes a estudiar o investigar en inglés, ¿cierto? Entonces, todas estas habilidades pues se refieren a aspectos académicos, ¿cierto? O sea, que cosas como, por ejemplo, en otros tiempos que hablábamos de cosas funcionales como pedir comida en un restaurante, no hacen parte de las habilidades académicas, pero escribir un abstract sí hace parte de las habilidades académicas. ¿Listo? Y son una estrategia fundamental de comprensión y apropiación del inglés con propósitos académicos generales, que es como un enfoque de enseñanza de la lengua, ¿cierto? Entonces, cuando se usa este enfoque de propósitos, inglés con propósitos académicos generales, entonces las habilidades académicas pues se vuelven muy importantes, ¿cierto? Se vuelven el centro del programa, ¿cierto? O sea que esas son las habilidades académicas. En el programa virtual de PIFLE, ¿dónde están esas tareas? En PIFLE virtual, ¿dónde están? Pues están en la versión virtual, no están en la versión presencial, aunque en este momento estamos trabajando en otro proyecto de investigación en el que estamos haciendo unas actividades usando tecnología para dinamizar ese componente académico de la versión presencial, ¿cierto? Este es otro proyecto de investigación que en este momento lo está liderando el profesor Andrés Riascos, y estamos haciendo unas actividades para dinamizar ese componente académico de la versión presencial. Inicialmente estamos haciendo los niveles 1 y 2, porque también es un proyecto corto. Entonces empezamos con los niveles 1 y 2 para poder tener una excusa para pedir más recursos para los otros, ¿cierto? Pero entonces estamos trabajando como en lo mismo en diferentes frentes. Estas tareas de enfoque académico están en el Programa Institucional de Formación en Lengua Extranjera, o sea, en PIFLE, que tiene los mismos objetivos de la versión presencial, ¿cierto? Que es promover la internacionalización, el intercambio de saberes y culturas, el aprendizaje de una segunda lengua como medio para interactuar con la comunidad académica internacional y estimular la movilidad universitaria. Entonces, si se dan cuenta, con estos objetivos, pues los objetivos tienen un enfoque académico, puramente académico, ¿cierto? O sea, que lo que busca es ofrecerle al estudiante habilidades para que pueda desempeñarse en este ambiente. Es el programa virtual, también es en inglés, también tiene 5 niveles, también está en el plan de estudios y también usa tareas comunicativas. Y tiene como eje transversal el inglés con propósitos académicos generales, ¿cierto? Entonces, como para PIFLE, uno de sus ejes principales es el inglés con propósitos académicos, entonces el desarrollo de estas habilidades académicas pues se vuelve una cosa muy importante, ¿cierto? En el curso, ¿dónde están? En el curso, ¿dónde están estas actividades? Están inmediatamente después, se termina la primera unidad del curso, ¿cierto? Una vez se termina la primera unidad del curso, entonces están las actividades, las tareas de enfoque académico, y luego sigue la segunda unidad del curso. La versión virtual de los cursos PIFLE
es exactamente igual que la versión presencial, también tiene 3 unidades y en cada unidad pues hay una tarea principal, ¿cierto? Acá también. Pues por ejemplo, acá que es el esquema del nivel 1, entonces el curso explora la primera unidad, hace todas las subtareas, hace la tarea principal, y una vez termina la tarea principal acá, entonces la actividad que sigue es la tarea de enfoque académico. Es la tarea de enfoque académico. Y luego de que se termina la tarea de enfoque académico, entonces hacemos la unidad 2 y el curso sigue pues normal hasta que se termine. ¿Cuáles son las características de estas tareas de foco académico que se diseñaron para este programa? Pues tiene 3 características principales. Tiene unas características pedagógicas, unas características técnicas y unas características gráficas, ¿cierto? Que tratamos de tener un balance ahí más o menos tratamos de tener ahí un balance entre lo pedagógico, lo técnico y lo gráfico. Listo, entonces, ¿cuáles son las características pedagógicas? Las características pedagógicas son estas. Las tareas de enfoque académico pues corren sobre esta idea de inglés con propósitos académicos. Los materiales y las actividades están alineadas con los contenidos del curso, porque lo que nosotros hicimos para poder diseñar estas actividades y poder determinar como su contenido fue explorar los contenidos de cada curso y de los contenidos de cada curso extraer cuáles eran esos contenidos académicos, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue armar una matriz y en esa matriz pues lo que hicimos fue sacar todo el contenido académico y seleccionamos el contenido que en el resto del programa no le hacían tanta fuerza, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue tomar esos, convertirlos en objetivos y con esa información entonces diseñamos los materiales y las actividades de cada tarea. Desde lo pedagógico también intentamos incluir más de una habilidad lingüística, ¿cierto? De manera que no fuera solamente leer, que no fuera solamente escuchar, sino que tratamos de mezclar ahí varias habilidades en estas tareas. Y decidimos diseñar estas tareas en 3 etapas distintas, ¿cierto? Entonces, todas las tareas tienen una primera etapa que es una etapa de explicación, tiene una segunda etapa que es una etapa de práctica y tiene una tercera etapa que es una etapa de evaluación. Si comparamos la manera como llevamos a cabo los talleres EGAP en la presencialidad, digamos que los talleres EGAP en la presencialidad tienen una primera etapa de explicación, ¿cierto? En el que el profe pues explica el tema y la etapa que sigue es una etapa de evaluación, ¿cierto? Porque lo que sigue es que los estudiantes hagan un taller, respondan un cuestionario y de ese cuestionario pues digamos que que de ahí sale una nota, ¿cierto? Lo que nosotros tratamos de incluir aquí nuevo fue una segunda etapa, que es una etapa de práctica donde los estudiantes pues tienen la oportunidad de hacer varios ejercicios para poder después pasar a la siguiente etapa en la que hay una evaluación, ¿cierto? Y de ahí es una evaluación sumativa y de ahí pues sale una nota. Entonces, todo esto desde lo pedagógico. Desde lo técnico, pues nosotros decidimos usar una tecnología que se llama SCORM para, de alguna manera, empaquetar todas esas actividades y todos esos recursos en un solo recurso. Esta tecnología SCORM pues no es nueva en los cursos virtuales de PIFLE, porque de hecho muchos de las actividades que están ahí están sobre esa tecnología.
esa tecnología pues lo que nos ofrece es una serie de características positivas, como por ejemplo el hecho de que todo se puede empaquetar y es fácil de distribuir y es fácil de montar el Moodle, que es la plataforma sobre la que corren estos cursos. El profe lo único que tiene que hacer es programar la fecha las fechas en las que va a estar disponible el recurso, ¿cierto? Cuándo se abre y cuándo se cierra. Y eso lo hace como cualquier recurso de Moodle, o sea que no es tan difícil. Y desde lo técnico, pues lo que hicimos fue programar estas actividades para que sean de calificación automática, de manera que una vez los estudiantes hacen todo el proceso completo de la tarea, pues al final hay una nota y esa nota el profe la puede descargar desde Moodle y la puede de alguna manera pues como manipularla en Excel y poder hacer los cálculos que tenga que hacer después. Pero son resultados de calificación automática que van a estar siempre ahí en la plataforma. Y desde lo gráfico, pues lo que nosotros hicimos fue crear unos videos. Se está perdiendo la comunicación, profesor. Sí, me están perdiendo. ¿Desde dónde me perdieron? No, de pronto puede ser el compañero que acaba de interactuar porque yo me he perdido la conexión. Yo estoy bien también. Sí, está bien. O me perdieron desde bienvenidos a... Ya lo... Listo, muchachos. Entonces les decía que desde lo gráfico nosotros incluimos unos videos, unas animaciones y una identidad gráfica que ya venía, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue usar los personajes y toda la identidad gráfica que ya traía el programa para crear estas actividades, ¿cierto? Entonces, de manera que no se viera pues como muy distinto estas actividades con el resto de tareas. Recuerden que estas actividades se diseñaron después de que se diseñaron los cursos, ¿cierto? Entonces, lo que tratamos de hacer fue reciclar lo que ya venía para poder mantener ahí la identidad gráfica. Entonces, ¿cómo es la estructura de una tarea? Por ejemplo, esta es la tarea del nivel 1, ¿cierto? Esta es la tarea del nivel 1. Entonces, el título de la tarea es Academic Endeavors in Daily Life. El propósito que nosotros identificamos o lo que nosotros quisimos, la habilidad académica que nosotros quisimos hacerle fuerza aquí en este nivel 1 fue identificar ideas principales e ideas secundarias, ¿cierto? Esto salió después de analizar todos los contenidos del nivel 1 y nos dimos cuenta que el nivel 1 pues lo que le trataba de hacer más énfasis a esta parte académica. En realidad la habilidad académica aquí no es identificar ideas principales y secundarias, sino que es leer, ¿cierto? En realidad es leer. Pero lo que nosotros hacemos es unir esto con textos académicos, ¿cierto? O sea, es lectura de textos académicos y asumimos que si el estudiante pues identifica ideas principales y secundarias, pues puede tener una mayor comprensión de un texto, ¿cierto? El tema es Students' Daily Routines During University Periods, que está alineado a esa primera unidad del nivel 1, que es igual en la presencialidad, ¿cierto? En el que habla de la rutina de un estudiante que llega nuevo a una universidad, ¿cierto? Tratando como de replicar lo que ocurre en realidad con los estudiantes que nosotros tenemos, ¿cierto? Si ellos toman esto en el primer semestre, pues eso es más o menos lo que ellos están viviendo. Y estas son las etapas y los contenidos de cada una de las etapas de la tarea, ¿cierto? Entonces, en la primera etapa, que es la etapa de explicación, pues nosotros ahí tenemos un video y en ese video pues explicamos
cómo identificar ideas principales y cómo identificar ideas secundarias, ¿cierto? Entonces tomamos un profe que se ve muy serio, y este profe, pues, él lo que hace es dar una breve explicación de cómo identificar estas ideas. En la segunda etapa, que es la etapa de práctica, los estudiantes, pues, les ponemos un podcast que está en audio y en texto, y lo que tienen que hacer los estudiantes es, en ese podcast, en los dos, en cualquiera de los dos, identificar cuáles son las ideas principales y las secundarias, y al final pues hay unas preguntas de comprensión, ¿cierto? Entonces aquí practican el tema, que es identificar ideas principales y secundarias. Y la tercera etapa, que es la etapa de evaluación, pues aquí los estudiantes tienen que leer un artículo, que es este, y en ese artículo tienen que responder un cuestionario en el que tienen que identificar ideas principales e ideas secundarias, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el propósito pues está durante toda la tarea, ¿cierto? Entonces, se explica cómo identificarlas, se practica cómo identificar las ideas y finalmente pues se hace los muchachos pues tienen que responder un cuestionario sobre ese tema. Así funcionan todas las tareas de enfoque académico en todos los niveles, ¿cierto? Entonces todas tienen un propósito, un tema, y las etapas permanecen iguales. Entonces, ¿cómo nosotros les proponemos que implementen estas tareas? La idea es que las implementen en tal vez 3 momentos. En realidad pueden ser más momentos. Los momentos los hemos dividido en momentos sincrónicos y en momentos asincrónicos, ¿cierto? Los momentos sincrónicos, recuerden que los cursos virtuales, el programa virtual PIFLE tiene unas actividades de videoconferencia que se llaman unas sesiones sincrónicas, que se llaman online lessons, y la idea es que usen una de esas online lessons para iniciar la implementación de la tarea, ¿cierto? Entonces, ustedes acaban de terminar la unidad 1, ¿cierto? La unidad 1, los muchachos entregan la tarea final de esa unidad. Inmediatamente después, entonces, usted empieza a introducir el tema, ¿cierto? Empieza a introducir la siguiente actividad, que en este caso es la tarea de foco académico. Entonces, usted a través de un foro, entonces, anuncia la actividad, les dice a los muchachos, bueno, nuestra actividad para la próxima semana es la tarea de foco académico, que tiene por objetivo ¿cierto? Y para eso, entonces, vamos a tener una online lesson, ¿cierto? En esa online lesson, en esa online lesson, entonces, ¿qué es lo que nosotros le pedimos a los estudiantes? Tenemos un micrófono abierto con mucho ruido por ahí, muchachos. Entonces, ¿cómo pedimos nosotros esta implementación? Entonces, usted hace su online lesson, ¿cierto? En esa online lesson, entonces, usted explica el tema, ¿cierto? Usted hace ejercicios sobre el tema. Volviendo a la unidad 1, ¿cierto? Volviendo a la unidad 1, entonces, el tema es identificar ideas principales y secundarias. Entonces, usted les muestra a los muchachos cómo se identifican esas ideas, lleva ejemplos, los pone a que identifiquen algunas ideas secundarias, algunas ideas principales, ¿cierto? Y asigna la tarea, ¿cierto? Entonces explica dónde está la tarea en el curso, ¿cierto? Los lleva y les dice, muchachos, nuestra siguiente actividad es esta tarea está aquí en el curso. Para acceder, entonces usted tiene que ingresar por acá y estas son las etapas, ¿cierto? Asincrónicamente, entonces los muchachos se van a mover a través de cada una de las etapas, ¿cierto? Entonces ellos van a ver el video de explicación, luego van a hacer la práctica y luego van a hacer
la evaluación. Mientras tanto, entonces, ¿usted qué hace? ¿Cierto? Mientras tanto, entonces, ¿el profe qué hace? Mientras tanto, pues el profe lo que hace es moderar lo que está ocurriendo ahí, ¿cierto? Moderarlo quiere decir fijarse si algún estudiante no ha hecho, no ha terminado la tarea, decirles, muchachos, recuerden que esta semana tenemos esta actividad, muchachos, recuerden que el objetivo de esto es este. Si pueden hacerlo más específico, pues es muchísimo mejor. Si usted puede dirigirse a los estudiantes como, Julián, me estoy dando cuenta que no has que no has iniciado la tarea, recuerda que eso es lo que tenemos que hacer esta semana. Ildefonso, pilas que yo veo que no estás teniendo actividad ahí en la tarea. ¿Cierto? Hacer ese tipo de cosas aumenta una cosa que se llama presencia social y presencia de enseñanza, lo que hace que el estudiante vea que efectivamente pues el profe se está preocupando por eso, por ellos. Y a la vez pues también, si los estudiantes tienen algún tipo de preguntas, pues resolver las preguntas. Preguntas de todo tipo pueden aparecer acá, ¿cierto? Pueden aparecer preguntas técnicas, preguntas pedagógicas de cualquier tipo. Una manera muy efectiva de reducir ese número de preguntas es usar el foro para mandar información, ¿cierto? Entonces, usted les manda la información antes de que ellos tengan la pregunta, pues se evita la pregunta. Y recuerden que en estos cursos virtuales, no dar buenas instrucciones significa responder muchos correos electrónicos, ¿cierto? O sea, significa responder muchísimos mensajes, porque si no está muy claro cómo se tienen que hacer las cosas, pues los muchachos empiezan a preguntar, ¿cierto? Y preguntan muchísimo. Entonces, por eso, en esta primera fase, en esta primera sesión sincrónica, si usted da los pasos claros de cómo llevar a cabo las otras, le va a ahorrar muchísimo trabajo. Y hay una tercera sesión que puede ser sincrónica, que puede ser una online lesson, o puede ser asincrónica, a través de mensajes en el foro, o mensajes de correo electrónico, o usted hace un video y se los envía, en el cual usted pasa a través de los resultados y les da como un feedback general de cómo les fue en esa tarea de foco académico, ¿cierto? Y ahí se termina la implementación de la tarea, ¿cierto? Entonces, digamos que implementar esta tarea, para ponerlo en términos de tiempo, se puede tomar más o menos una semana, ¿cierto? Entonces, usted termina la unidad 1, hace esta tarea, que es una semana, e inicia la unidad 2. Inicia la unidad 2 y el curso sigue, ¿cierto? Entonces, esto es una propuesta, ¿cierto? Hacer estas tres cosas en realidad sí toma por lo menos una semana, ¿cierto? Sí toma por lo menos una semana. Si ustedes creen que el estudiante, pues no sé, que como que necesita más información, entonces tal vez necesita más tiempo para poder pasar por estas tres etapas, entonces tal vez usted lo pueda alargar un poquito más, pero la tarea está diseñada para llevarse a cabo en una semana. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se ven las tareas? ¿Cómo se ven las tareas? Las tareas, pues, se ven así. Así se ven las tareas. Esta es la etapa 1 de la unidad 1. ¿Cierto? Esta es la etapa 1 de la unidad 1 y se ve así. Una vez el estudiante ingresa al recurso, esto es lo que él va a ver. Entonces, él lo que va a ver es una instrucción, ¿cierto? Una instrucción. Recuerden que la etapa 1 es explicación. Esta explicación es un video, ¿cierto? Es un video en el que
les explican a los estudiantes cómo identificar ideas principales e ideas secundarias, ¿cierto? Entonces hay una instrucción que le dice al estudiante qué hacer. Aquí está el script del video en PDF y también pueden descargar el video, ¿cierto? El video lo descargan en MP4. Y entonces el estudiante, esta es una de las ventajas de este paquete SCORM, y es que el estudiante lo puede descargar y lo puede ver después, puede descargar el texto y lo puede leer también después. Lo que sí no puede hacer después es responder las preguntas. Eso sí lo tiene que hacer en la página, en la página del curso. Pero el paquete SCORM nos permite empaquetar todas estas cosas, el video en MP4 y el texto en PDF. Listo. Aquí está el video. Y a través de estas flechitas, entonces el estudiante se mueve por las actividades, ¿cierto? Se mueve por las actividades, y acá entonces le dice en qué fase de la tarea está, ¿cierto? Aquí está en la Stage 1, que es esta explicación, o en la 2 o en la 3. ¿Listo? La etapa 2, ¿cómo es la etapa 2? La etapa 2, pues, también tiene una instrucción. Recuerden que la etapa 2 es la etapa de práctica. También tiene las instrucciones, tiene el texto y tiene un espacio para que el estudiante, pues, responda, ¿cierto? En este caso lo que tiene que hacer es arrastrar. Es un ejercicio de arrastrar y poner acá en el cuadrito, ¿cierto? Entonces, él tiene que seleccionar la main idea y la tiene que poner en el cuadrito correspondiente. Bueno, aquí también está el audio. Aquí está el audio de este podcast. Y acá pues están las preguntas de comprensión, ¿cierto? Una vez termina de hacer la práctica, entonces lo que hace es responder. Hasta aquí el estudiante todavía no ha tenido una nota, lo único que ha tenido hasta acá es práctica, ¿cierto? Hasta acá el estudiante lo único que ha hecho es practicar el tema. Entonces en el video le explicaron, usted en la online lesson le explicó cómo identificar las ideas principales y secundarias, luego en el video le volvieron a explicar cómo hacerlo, luego practicó cómo hacerlo, ¿cierto? Y entonces ahora lo que va a hacer es, entonces, sacar en esta etapa sí sacamos la nota, ¿cierto? Entonces, otra vez, una instrucción, ¿qué es lo que tiene que hacer? Una instrucción y unas preguntas de comprensión, ¿cierto? Entonces tiene que leer este artículo y a partir de ese artículo entonces tiene que responder unas preguntas. Y de estas preguntas sí sale una nota. ¿Listo? Así se ven. Así se ven las tareas. Entonces vamos a ver cómo se ve el video de la unidad, el video de la primera etapa de la unidad 1. Bueno, acá antes de que se me olvide. Si se dieron cuenta, miren que nosotros tratamos de mantener la identidad gráfica del curso, así los mismos colores, el mismo tipo de letra, ¿cierto? La misma fuente, para que no se viera pues muy distinto al resto del curso. Entonces, este es el video. Mantenemos la misma identidad gráfica, ¿cierto? El mismo logo de Pifle, el mismo logo, el logo de la universidad. La musiquita también está en todas las tareas, esa musiquita que están escuchando ahí de fondo. No hay sonido, no se escucha. Entonces miren que este personaje de este profe está durante... Me parece a Riascos. Martín.
ese personaje, de ese profe está en todo el curso, ¿cierto? Él está en el programa completo, él transita durante todo el programa. Y aquí lo reciclamos para hacer este video de explicación. La voz es de uno de los investigadores, es de uno de los investigadores. Si la logran identificar, si la escuchan y la logran identificar, entonces yo les digo si sí, eso no es. No se escucha, profe, yo no lo estoy escuchando. Jorge, en tu presentación, en la No hay acá le dice compartir audio por... Comparte el audio del computador. No, lo que pasa es que en realidad el audio no es tan importante, es simplemente una narración, es simplemente una narración. Pero lo que quiero que vean acá es esto, ¿cierto? Entonces, el video explica de qué es una idea principal y que es una idea secundaria, y lo que hace es explicarlo, ¿cierto? Obviamente, claro, una cosa explica para pregrado y otra cosa para los demás, pero veo un asunto respecto al informe. Pues sacamos un segmento de un párrafo, y con ese segmento de ese párrafo, entonces hicimos esta actividad, ¿cierto? Entonces, pues primero él dice, vamos a identificar el topic del párrafo, y esto es lo que hace, ¿cierto? Entonces, le da un tiempo que, bueno, en realidad podría ser un poquito más largo para que... Ustedes han visto, a ver, los que tienen niños chiquitos. Ustedes no han visto Dora la Exploradora. Dora, no. O sea, Dora la Exploradora, ¿no? Lo que hace Dora la Exploradora es que trata de tener una interacción entre el video y el niño, ¿cierto? Entonces el video hace preguntas, el personaje mira, da un tiempo y luego responde, ¿cierto? Tratando como de hacer una interacción ahí entre el niño y el video. Eso fue lo que nosotros tratamos de hacer acá, ¿cierto? Entonces el profe pregunta cuál es el topic del párrafo, espera un momento y luego dice, sí, ese es, y dice, y aquí pues decimos cuál es, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, una pregunta. Y en el texto, entonces, subraya cuál es la idea principal, ¿cierto? ¿Cuál es la idea principal del texto? Y los coordinadores no, pues estaría Carolina, Sergio y Cristian. Uno, 4 y 6. Y lo que hace después es identificar cuáles son las ideas secundarias, ¿cierto? Esto es un video, los videos que nosotros hicimos para esto son videos muy cortos, de manera pues que el estudiante efectivamente pues los vea, ¿cierto? Porque no podría ser tan largo. Entonces el estudiante en esta primera fase de explicación pues puede ver este video las veces que quiera, lo puede descargar, lo puede ver en su computador, lo puede ver en línea, lo puede manipular. Si tiene problemas, esto es un nivel 1, ¿cierto? Entonces asumimos que tal vez, aunque el narrador habla bastante lento, y tenemos pues una ayuda gráfica bastante grande, de todas maneras, si el estudiante no entiende, pues tenemos el script que también lo puede descargar.
Y al final, entonces, el profe lo que le pide al estudiante es que haga un ejercicio cortico, ¿cierto? Entonces les ponemos este texto, este párrafo, le damos tiempo al estudiante para que lo lea, y después de que el estudiante, pues asumimos que lo lee, entonces le decimos cuál es la idea principal, ¿cierto? Cuál es la idea principal y cuál es la idea secundaria, ¿cierto? Y así se introduce pues el tema, ¿cierto? Así se introduce el tema. Entonces, una vez termina esta fase, pues lo que tiene que hacer el estudiante es pasar a la etapa 2, donde va a practicar. Esto está aquí en la etapa 1, ¿cierto? Está aquí en esta etapa. Luego va a la etapa 2, entonces vuelve otra vez a retomar el tema, y a partir de este script, entonces tiene que identificar las ideas secundarias, las ideas principales y las ideas secundarias. Y acá tiene que responder pues estas preguntas para después moverse a la etapa 3, ¿cierto? Que es esta. Entonces, para terminar y para responder el montón de preguntas que ustedes tienen ahí, ¿qué son las tareas de foco académico para el programa PIFLE? Pues lo que busca es desarrollar habilidades académicas. Las tenemos empaquetadas en una tecnología que se llama SCORM, que nos permite empaquetar varios recursos: videos, audios, texto, preguntas interactivas, y nos permite, pues, y nos genera una nota, porque son de calificación automática. Están alineadas con los contenidos del curso, mantenemos la identidad gráfica del programa, implementarlas es sencillo implementarlas, y son de muy fácil moderación, ¿cierto? Y esas son, pues, como las características de estas tareas. Ahora sí, muchachos, ¿cuáles son las preguntas? Sandra, ¿cuáles son las preguntas? Bueno, Jorge, ya te voy a decir las preguntas que hay por aquí en el chat. Espera un momentico que llegó otro profe por acá. Hay una profe que está preguntando con qué frecuencia son los encuentros sincrónicos, ¿cierto? Es una de las preguntas. Otra ya le respondió la profesora Alejandra, que son 9 encuentros sincrónicos, pero que si necesita más, podría ser más el docente. ¿Qué respuesta tienes a partir de esta pregunta? Pues va, muchachos, lo que pasa es que el programa virtual de PIFLE está diseñado mayoritariamente asincrónico, ¿cierto? Recuerden que este programa se diseñó antes de la pandemia, ¿cierto? Entonces, nosotros ya veníamos desarrollando muchas cosas antes de todo eso, y nosotros habíamos decidido que este programa es mayoritariamente asincrónico, ¿cierto? Sin embargo, tiene un componente sincrónico que nosotros consideramos es necesario y es importante para el aprendizaje y la adquisición de la lengua, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos estas sesiones sincrónicas. Son al menos 9, ¿cierto? Son al menos 9, de manera que quede una para cada subtarea, una para cada subtarea, una para la online lesson, una para esta tarea y una para esta tarea, ¿cierto? Sin embargo, usted puede tener todas las que quiera, ¿cierto? Usted puede tener todas las sesiones sincrónicas que quiera. De todas maneras, para nosotros y para este curso es muy importante la moderación, ¿cierto? Es muy importante la comunicación, la comunicación continua. Entonces, digamos que
si uno mantiene una buena comunicación, pues no tendría que hacer muchas sesiones sincrónicas. Y gran parte del trabajo del curso es asincrónico, ¿cierto? Entonces, digamos que con estas 9 que propone el programa es suficiente. Julián nos hace la aclaración que efectivamente antes, en versiones pasadas eran 5, teníamos 5 encuentros sincrónicos, teníamos uno de introducción, ese hay que mantenerlo, es muy importante ese primer encuentro con los estudiantes, porque ese primer encuentro con los estudiantes, pues a ellos les permite ver una cara, ¿cierto? Les permite ver un profe, que efectivamente hay un profe detrás del curso, y usted en ese encuentro establece las reglas, ¿cierto? Entonces dice qué quiere de ellos, qué espera de ellos, de qué se trata el curso, cuál es el objetivo del curso. Ese primer encuentro es muy, pero muy importante, ¿cierto? Ese no se lo pueden perder. Y después en cada unidad hay dos subtareas, ¿cierto? Antes de llegar a la tarea final. Hay dos subtareas. Entonces la idea es que haya un encuentro, una online lesson para cada una de las subtareas. Lo que deben hacer en esos encuentros sincrónicos es hablar del tema, ¿cierto? Es hablar del tema del que se trata la subtarea, ¿cierto? Entonces llevar ejercicios, llevar video, hacer lo mismo que usted hace en el salón de clase, ¿cierto? Hacer lo mismo que usted hace en el salón de clase, pensando en el tema de la subtarea. Listo. Sandra, otra pregunta. Sí, Jorge, aquí hay otras preguntas. Sandra, hola. Otra profe pregunta, ¿cuántos intentos cuentan los estudiantes para elaborar la tarea de foco académico? ¿Con cuántos intentos cuentan? En la etapa... ¿O funciona como el examen final? No, el examen final es otro recurso. En la etapa de práctica tienen muchos intentos, tienen todos los intentos que quieran. En la etapa de evaluación tienen un intento. Tienen un intento. Pero recuerden que la idea de esta tarea es hacerlo como menos, es tratar de darle una idea menos tensa que un examen parcial o un examen final, ¿cierto? Entonces, por eso pues tenemos varios intentos para que el estudiante pues finalmente aprenda lo que nosotros queremos que aprenda, porque de todas maneras las habilidades académicas se siguen desarrollando durante el curso, ¿cierto? O sea, no es solamente este componente, sino que las habilidades siguen ahí, ¿cierto? Entonces queríamos darle una visión distinta, ¿cierto? Una visión distinta, y por eso tienen varios intentos. Tenemos otra pregunta con respecto a... Perdón, te voy a decir. ¿Dónde se ve el trabajo del estudiante? ¿Los foros son grupales? Es decir, que si se responde una duda en el foro de dudas y preguntas, ¿solo le llega a ese estudiante o lo ven todos? No, cuando uno envía un mensaje a través de cualquier foro, el mensaje les llega a todos los estudiantes. El mensaje les llega a todos, ¿cierto? O sea, ahí no hay... existe una herramienta que es un mensaje privado, uno escoge el estudiante y le manda un mensaje a ese estudiante. Ese mensaje solamente le llega a ese estudiante. Pero cuando uno lo hace a través de uno de los foros, pues eso le llega a todos los estudiantes. Se queda en el curso, se queda en la página del curso y también les llega el correo electrónico de los estudiantes. El profesor John Vanegas quiere hacer una pregunta directamente. Dale, John. Dale, John. Bueno, ¿cómo están? Hola, John. Hola, Jorge. Jorge, yo hice la pregunta acerca de los encuentros sincrónicos.
yo nunca he dado un curso bajo esta modalidad. Entonces mi pregunta es, esos encuentros sincrónicos se programan, supongo que los cursos figurarán con un horario, ¿cierto? 6 o 8, Sí. 8 o 10, algo así. Sí, Entonces los cursos se programan dentro de esas horas. sí, Y uno establece desde el primer día que los días, Sí. los otros 8 encuentros, sí. o yo digo, el próximo encuentro va a ser la próxima semana. No, tenés que programarlos antes. John, una de las características de la modalidad virtual, cuando se está estudiando o enseñando cualquier cosa, es la planeación, ¿cierto? Entonces, uno acá tiene que ser más cuidadoso con la planeación que tal vez en la presencialidad. Tal vez uno en la presencialidad tiene un margen más amplio para moverse y para improvisar un poquito. Aquí no tanto. Lo que te recomiendo es que hagas la programación de todas las actividades, ¿cierto? De todas las actividades. Todas las actividades son las sesiones sincrónicas, las online lessons, el momento en el que vas a llevar a cabo la tarea, cuándo empieza y cuándo termina cada unidad, unidad 1 cuándo empieza, cuándo termina, tarea de foco académico, cuándo empieza, cuándo termina, segunda unidad, tercera unidad, examen final. Porque uno aquí sí puede mantener eso. Y esa programación que vos hagas, es lo que va a guiar, te va a guiar a vos para enseñar y los va a guiar a ellos a través del curso, ¿cierto? Entonces tanto ellos como vos como profe, van a poder saber exactamente dónde van y qué sigue, ¿cierto? Dónde van y qué sigue. Entonces tenés que hacer una programación completa de todo. Yo creo que Julián les va a compartir un formato de programación, para que ustedes simplemente pues llenen los campos. Jorge, sí, precisamente para los profesores, digamos que creo que ahorita cuando Darío iba a hacer la pregunta, que en la nueva versión, en la nueva semilla, hay más restricciones que en la anterior, ¿cierto? Quizás en la semilla anterior el docente podía hacer más cambios, hacer más modificaciones a lo que aparecía allí. En esta nueva semilla hay muchas más restricciones. Precisamente desde Odiarroba nosotros recibimos toda la parte técnica y colaboración con ellos. Entonces, para responderle pues a Darío, que quizás lo retomaremos después en el otro encuentro, la TIC, y de una vez a los profesores, siempre soy yo o es a través de mí que se envían las fechas de los encuentros sincrónicos. En el caso de las facultades, cuando son por facultades, yo les envío un correo y les envío el formatico precisamente para que me diligencien las fechas y el horario. Y cuando, en este caso, por ejemplo, que tuvimos los cursos de las regiones, que eran 70 cursos simultáneos, se hizo un archivo de Excel donde cada docente diligenciaba las fechas y el horario. Entonces, digamos que yo diligencio una parte que es desde la coordinación, como es el nombre de ustedes, la cédula y el correo, que eso lo debo diligenciar como coordinador, y los códigos de los cursos que los debemos integrar nosotros, y ya ustedes colocan en el espacio de la hora y de las fechas. De hecho, es una tabla un poco compleja de manejar porque es muy grande. De hecho, las fechas y las horas van en las columnas BA y BB, entonces a veces hay que moverse mucho hacia la derecha para hacerlo. Y aquí viendo de pronto, pues ya para dar la palabra a Jorge, cuando se dice que hay mayor restricciones, Marco, precisamente, como desde el programa se está pensado y se han implementado ciertas mejoras y actualizaciones, lo que queremos es que cada vez seamos más siguiendo precisamente el programa y lo que dice Jorge, que la planeación se ejecute de mejor manera y se responda a los objetivos que se han pensado desde el programa. Entonces, positivos o negativos, lógicamente ya habrán varias opiniones frente a ello, pero la idea es que cada vez tenemos unos cursos mejor diseñados y con más herramientas precisamente para que ustedes lo puedan navegar. Y como dice Jorge, la planeación es necesaria y de hecho es uno de los requerimientos de los cursos virtuales, de pronto distinto a los presenciales. No sé, Jorge, si falta alguna otra información allí de lo que querías decir. No, yo le quiero responder a la profe Blanca que nos pregunta los estudiantes dónde ven la programación de los encuentros sincrónicos. Pues
Lo que yo he hecho es que yo comparto la programación que yo hago, ¿cierto? O sea, el archivo del que está hablando Julián, sino que yo hago mi propio archivo y ahí hago mi programación, ¿cierto? Y ahí pongo actividad y fecha, ¿cierto? Y entre las actividades está la online lesson, ¿cierto? Están las online lessons. Entonces, online lesson introductoria, tal día a tal hora, ¿cierto? Y les comparto ese archivo a los estudiantes, de manera pues que siempre estén, que ellos también lo puedan consultar. Lo que me ocurrió en el curso pasado es que el calendario que yo programé, pues lo tuve que cambiar muchas veces por todo lo que pasó en la universidad en noviembre con el paro, luego esta pandemia, ¿cierto? Pero eso es modificable. Eso es modificable. La idea es que ellos y uno como profe, pues sepa cuándo van a ocurrir los eventos, ¿cierto? O sea, que uno sepa cuándo empieza la primera unidad, cuándo se acaba, cuándo sigue esta tarea, cuándo empieza la segunda unidad, cuándo se acaba, para mantener todo eso lo suficientemente claro. Jorge, hay por acá, bueno, tenemos 3 intervenciones. Una es una pregunta que se ha dado con respecto a las licencias de Zoom y si los encuentros deben ser por Zoom, ¿cierto? Otra, el profesor Pedronel quiere compartir su experiencia, cómo ha sido con los cursos virtuales, y lo otro, el profesor John Vanegas quiere hacerte otra pregunta. Entonces, ¿qué? ¿En ese orden? Sí, puede ser así como aparecieron. Yo creo que Julián nos puede ayudar con lo de Zoom, porque él está como más enterado de eso. Bueno, sí, profesores. La pregunta de la profesora, precisamente, creo que fue la profesora Blanca, si los encuentros extras que uno realiza los debe hacer por Meet o también por Zoom. Desde que los cursos virtuales fueron organizados y trabajando con UDI Arroba, se sugieren que todos los encuentros se hagan a través de Zoom. Además, porque cuando ustedes docentes de cursos virtuales se les asigna un curso virtual, ya no tienen cuenta básica de Zoom, sino cuenta Pro, lo que tiene muchas ventajas, que no se cae cada 40 minutos, que da las grabaciones, que permite dividirlo en subgrupos. Entonces, desde UDI Arroba y desde inclusive la universidad, como herramienta que estamos utilizando, se sugiere que todos los encuentros sean mediados por esa plataforma, ¿cierto? Entonces sí es muy importante que, o sea, en la medida de lo posible utilicemos solamente Zoom. Qué pena, Jorge, aquí iba a hacer un comentario que de pronto lo tuve en algunos, ya vi un comentario de una profesora allí. Recordemos que esta semana los cursos que están comenzando nuevos en regiones, en agrarias, en derecho y en educación, en derecho y en artes, que apenas están comenzando esta semana, muy fácilmente apenas están en matrícula los estudiantes, y mientras no se hayan matriculado los estudiantes, algunos de ustedes no han recibido la activación de parte de UDI Arroba. Entonces, yo sé que hay que ser un poco pacientes, pero debido a los tiempos tan cortos que ha manejado la universidad para el mes de agosto, que sobre todo pues fue las matrículas el día jueves y el comienzo de clases el día lunes, y apenas estamos en ajustes. Igualmente derecho y artes y agrarias apenas están en matrículas. Puede ser que durante el transcurso de toda la semana van a estar recibiendo ya las activaciones de las cuentas y los listados de estudiantes, inclusive de las regiones todavía no hemos podido matricular a los estudiantes. Entonces, simplemente como para recordarles esa información. Y ya para los docentes que no han comenzado cursos ahora, les pedimos que estén muy pendientes de la llamada de Carlos Rivera, porque se van a estar ofertando. O sea, se ofertó unos cursos de regiones, donde el enfoque ahora, precisamente la prioridad era los docentes que tenemos en cada una de las regiones. Ustedes saben que nosotros tenemos docentes in situ, es decir, en cada una de las sedes tenemos docentes, entonces ellos fueron los invitados como primera medida a seguir con los cursos virtuales. Y hubo una oferta especial, pero muy pequeña, de artes, derecho, de unos programas que apenas fue la semana pasada, que lo solicitaron el día jueves para comenzar el mismo día jueves. Entonces fueron unos a contrarreloj, pero fue una oferta como de 10, 12 cursos apenas, y una situación especial que tenemos con agrarias. Sí esperamos que a partir de ahora, sobre todo para el mes de septiembre, se oferten muchísimos cursos. Ya las unidades grandes como ciencias exactas, educación, muchas de estas unidades académicas grandes, inclusive creo que medicina, aunque medicina termina el 2 de septiembre,
podamos estar haciendo oferta de cursos para septiembre y para octubre. Creo que estos 2 semestres van a ser claves para este segundo semestre por la cantidad de facultades que están terminando y los nuevos procesos que se están comenzando. Inclusive hay facultades que van a ofertar cursos en noviembre. Entonces les pido estar muy atentos a la llamada de Carlos Rivera cuando se les oferten esos cursos, y los que ya se les ofertó en este momento ser un poco pacientes esta semana frente a esa asignación. Y UDI Arroba, pues en este momento fue primera vez, y aquí Jorge de pronto ahorita me corrige. Normalmente teníamos apenas entre un 8 y un 12% de cursos virtuales en relación a los presenciales, inclusive una vez que hubo 6% apenas. En este momento es el 100%. Entonces UDI Arroba tenía normalmente una asignación entre 20 y 25 cursos que tenía que montar. En este momento, para comenzar esta semana, hay 90 cursos, solo porque son 70 de las regiones más 20 de los otros que les estoy contando. Entonces hay que ser un poco más pacientes porque los tiempos han estado, y UDI Arroba pues con su mejor intento y con su mejor colaboración han intentado asignar los cursos, los encuentros sincrónicos de los estudiantes, pero inclusive el grupo de ellos, que son 5 o 6 profesionales, están quedándose corticos para tanta solicitud. Entonces hay que ser les pido que sean pues un poco como pacientes estos días, que apenas estamos con ese proceso. Y frente a lo de Zoom, sí, ojalá siempre se utilice la plataforma Zoom, y como decía un profesor en los comentarios, porque ya la cuenta Zoom Pro tiene muchísimas ventajas que no tiene la cuenta básica, que se pueden explotar a la hora de hacer el trabajo pedagógico, la división por grupos, el tiempo, el audio, pues muchas cosas que no tiene la cuenta Zoom básica. De pronto Jorge ahí nos puede colaborar también un poquitico, que de verdad esas ventajas, para eso precisamente se les están asignando esas cuentas Pro. Jorge. Pues sí, muchachos, pues la idea es usar Zoom. Zoom pues tiene unas ventajas. De todas maneras, yo por aquí leía a la profe Marta Santamaría, en el que me dice que si se puede usar el calendario de la plataforma o montar el cronograma en el foro. Pues yo lo que hago, porque me parece más versátil, es usar Google Docs, y lo que hago con Google Docs es unir el enlace aquí a los recursos de este curso, ¿cierto? Porque Moodle pues acepta cualquier enlace, y esto me da pues como ciertas facilidades, ¿cierto? De todas maneras, Moodle es una plataforma que permite unir más de una plataforma, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden aprovechar eso. Y la idea es usar Zoom. La profe Ana Jaramillo nos pregunta por aquí que si estos cursos se ven afectados por esta contingencia. ¿Puede esta contingencia afectar un curso virtual? Lo que pasa es que en este semestre, a diferencia del primer semestre, ¿cierto? A diferencia del primer semestre, digamos que los estudiantes ya saben que la modalidad del curso es virtual, ¿cierto? Entonces, digamos que no fue como en el primer semestre en el que los estudiantes tuvieron que pasar abruptamente de una modalidad a otra, y entonces ahí nos dimos cuenta que tenían problemas de conectividad, que tenían problemas de acceso, que tenían un montón de problemas. En este semestre, digamos que ellos ya saben que el curso es virtual, entonces digamos que asumen y saben cuáles son las exigencias del curso, ¿cierto? Y saben cuáles son las exigencias del curso. De todas maneras, esto sigue siendo un curso con participantes humanos, y cualquier cosa puede pasar, ¿cierto? Y cualquier cosa puede pasar, o sea que también puede ser, ¿cierto? También nos puede afectar cualquier otra cosa que pase, pero para eso tenemos que estar pues ahí preparados. Dale, Juli. Sí, un comentario así corto. Profes, los cursos virtuales siguen siendo de las mismas número de semanas, del mismo número de horas que los cursos presenciales. Seguimos trabajando con una base de 64 horas más 4 horas del examen final, es decir, 16 semanas más el examen final, o sea, 17. Entonces serían 17 semanas y 17 semanas y 68 horas de clase. Hay un pilotaje en este momento que ya los docentes de Agraria saben que es un pilotaje especial, y es un pilotaje que se buscó inclusive con los profesores que tienen más experiencia, y es mirar, pues por la misma contingencia que tenemos en estos momentos, muchas unidades académicas se están abocando a hacer cursos intensivos.
muchas unidades están solicitando cursos muy intensivos, inclusive cursos pues, regulares disciplinares hasta hacerlos en un mes o 2 meses, precisamente para poder avanzar y recuperar un poco el tiempo. Entonces estamos piloteando con la Facultad de Agrarias unos cursos que no quedaron de 16 semanas, sino que quedaron de 9 semanas, pero es un pilotaje especial porque son además cursos dirigidos, ya que la facultad tiene unas características especiales que yo sé que ustedes, o si no sé si lo saben, empezaron el semestre 2019-2 en noviembre y van a terminar 2019-2 en noviembre de este año. Entonces, como se van a gastar todo un año en cursos disciplinares y por la dificultad que tenemos de pandemia, con ellos se va a hacer un trabajo especial de cursos dirigidos y se va de una vez pilotear la viabilidad de cursos o casos muy especiales, tener cursos de menos semanas, de 9 o de 11 semanas, sería lo mínimo que hemos intentado, porque ya de ahí para abajo, pues inclusive no sería académicamente posible, inclusive por lo que estamos hablando de los encuentros, sería un encuentro semanal, más las tareas, más todo. Entonces estamos piloteando eso, la posibilidad, pero digamos que en la regularidad, por ejemplo, los cursos de arte, los de derecho, ahora los de las regiones, están con las 17 semanas, hasta que comenzaron ahorita el 10 de agosto y irían hasta la primera semana de diciembre, con las 17 semanas. Entonces seguimos con ese calendario regular. En algunos casos, como les digo, de pronto les solicitaré a algunos de ustedes de forma especial, porque también vamos a pilotear el curso de English Reading Comprehension, que también está planteado para 10 semanas, ver la posibilidad de llevarlo en 9, también como para pilotear primero con grupos pequeños y mirar realmente la viabilidad de esa situación. Lógicamente, lo ideal nunca es que sea reducir las semanas, sino por esta contingencia. De verdad que las unidades académicas están viendo abocadas a tener cursos muy, muy cortos para intentar recuperar algo de tiempo. Entonces, esos de pronto son los casos especiales, pero el resto serán siempre las 16 o 17 semanas. Gracias, Jorge. Jorge, el profesor John Vanegas, que Sí, hace dale, rato escribió, sí, que John. tiene una pregunta. Y luego Dale. el profesor Pedronel. Dale, John. Sí, en este curso que estamos tomando algunos profesores, hay un módulo que terminó con Nelson y luego continuamos con el profesor Luis Tamayo, creo. En la Sí. segunda parte de este módulo, ellos nos van a enseñar todo eso que nos mostraste Sí. hoy de una forma más detenida. Sí. Porque en realidad yo soy de los que aprendo haciendo. También pueden mostrar algo. No, Sí, yo no, tengo que está bien. entonces me está preocupando eso. Y lo No, segundo, no. y lo segundo, Jorge, es si los estudiantes también van a recibir una especie de, no sé, como de entrenamiento para manejar esto, porque uno supone que ellos saben, y hay estudiantes, por ejemplo, me pasó la semana pasada con el SIC, que son pelados también de universidad o de colegio, y no sabían montar un archivo a Drive, aunque les mandé 2 tutoriales de YouTube, y ni siquiera viendo los tutoriales fueron capaces. Entonces uno supone que ellos saben, pero a veces se estrella. ¿Sabes qué, John? Ve, yo te recomiendo. Bueno, sí, en el orden. Ese curso, el curso de particularidades de la modalidad virtual, explora estos temas, este tema, y explora los otros temas, las otras particularidades del curso, ¿cierto? Las online lessons, el concepto de e-task, ¿cierto? ¿Qué son las e-tasks para este curso? Esta tarea de foco académico y otras particularidades. Pero ahí lo ven un poquitico más despacio, ahí lo ven un poquitico más profundo. Porque aprovecho ahí para hacer una cuñita, qué pena que Dale. en este momento estamos en estos cursos cortos, tanto el de particularidades de la modalidad virtual de PIFLE como el de moderación virtual que está dando el profesor Nelson y el profesor Luis Tamayo. El día de ayer les envié un correo recordando a aquellos docentes que no se han inscrito al curso de particularidades de la modalidad virtual de PIFLE que tenemos algunos cupos apenas para el grupo 2 y el grupo 3. Y si tienen alguna dificultad con la inscripción, porque portafolio, pues como se programaron hace tiempo cuando les mandamos la invitación inicial, los que no hicieron las inscripciones en esa época, ya pues con portafolio ha sido complicado cambiar fechas y cupos, pero Marisol Tobón, la secretaria, la que les pongo en el correo, con el número telefónico les colabora con una inscripción directamente con ella, pero tienen que llenarle un formato de autorización. Entonces, quedan muy pocos cupos, si no se han inscrito, solo 10 cupos creo que para el grupo 3 de ese curso de particularidades y 4 cupos para el grupo 2 que comienza la próxima semana. Listo, Sandra. Buena cuña. John, lo que te iba a decir es que ya voy, Juli.
uno no puede asumir que ellos efectivamente saben cómo manejar estas cosas. Entonces lo que yo te propongo es que diseñes una actividad en la que les enseñes a hacerlo, ¿cierto? O sea, además del tutorial, diseñas una tarea extra, una task extra, enseñándoles a manejar lo que sea que quieras que ellos manejen. Y así tal vez te aseguras que sí lo hagan, ¿cierto? Dale, Juli. Sí, dos cositas ahí importantes. Los profesores que desean tomar estos dos cursos cortos que acabo de hablar la profesora Sandra, es importante recordarles que Marisol, que es la secretaria, pues, o la auxiliar de capacitación docente, solo está de 8 a 12 del día. Ella solo está medio tiempo. Entonces, me imagino que le llaman en las tardes. Los que han llamado en la tarde, pues no se han podido comunicar. Entonces, eso es muy importante porque si necesitan firmar ese tratamiento de datos para poder ser inscritos por parte de ella. Y segundo, Jorge, para precisamente apoyar lo que estabas comentando, dentro de la nueva interfaz y entre los nuevos cursos hay un módulo 0, ¿cierto? Para que ahorita les cuentes un poquitico a los profesores, que en ese módulo 0 precisamente se enseña mucho a los estudiantes a hacer todo este proceso de navegación. Como los cursos de English Reading Comprehension no tienen módulo 0, ellos sí, los estudiantes reciben una capacitación de Conticaprendo, que es durante 4 horas o 8 horas, dependiendo de lo que tenemos en esas 2 primeras semanas. Entonces, normalmente los estudiantes reciben desde English Reading Comprehension, Ticaprendo. Y se sugiere a los docentes que le digan al estudiante que en los 5 niveles hay un módulo 0 que se llama Conociendo mi entorno, y que allí precisamente se le aconseja mucho a través de tutoriales y a través de muchas maneras cómo los estudiantes pueden aprender a navegar la plataforma. Ahí de pronto me complementas, Jorge, con esa información. Sí, bueno, sí, los estudiantes pues tienen este módulo y esta introducción pues al curso, pero de todas maneras uno no puede asumir, así como nos explica John, uno no puede asumir que ellos, porque son jóvenes, entonces saben cómo hacerlo. Lo mejor es que ustedes les expliquen cómo hacerlo, ¿cierto? Eso hace parte de la moderación. Resulta muy útil las capturas de pantalla, ¿cierto? Hacer una captura de pantalla y decir, este botón sirve para, use este enlace para, ¿cierto? Y así arma uno unos mensajes un poquitico más explicativos, ¿cierto? También funciona muy bien hacer videos cortos explicando, ¿cierto? Lo pueden hacer a través de Meet, hacen una reunión, ponen a grabar la reunión, hacen la explicación y el video que les genera Meet, pues después se lo comparten a los estudiantes. Videos cortos haciendo sus propios tutoriales. También sirve para dar explicaciones, ¿cierto? Si usted quiere explicar un tema en particular, entonces hace una pequeña lección, así como les explico, ¿cierto? Crea una reunión en Meet, la pone a grabar y ese video se lo manda a los estudiantes, ¿cierto? Hay muchas opciones. Sí, ¿alguna otra pregunta, Sandra? No, Jorge, pues yo creo que ya recogimos las preguntas. El profesor Pedro Nel quería era como sí, Pedro, comentar algo. Claro que sí. Yo les voy a dar una pauta de tranquilidad a los compañeros que están asustados por lo que representa este gran reto que es la virtualidad como tal. Yo tuve la experiencia de trabajar con 2 grupos virtuales, uno en regiones, el otro acá de la Universidad de Ciencias Básicas, ciencias de la... No me acuerdo ahora en este momento, no fue. Le voy a hablar desde afuera, y es que desde afuera la plataforma es muy amigable. Prácticamente se hace sola. Está hecha, es que literalmente está hecha. Usted simplemente mira las actividades, cómo funcionan, cómo son. Es importante lo que decía ahora el profesor Julián e incluso Jorge, donde hacer la primera presentación es súper importante, de darles un recorrido de la plataforma. Pero la plataforma como tal está diseñada de una manera súper amigable, de manera que cualquier persona que haya o no participado de cualquier tipo de
de actividad virtual pueda manejarla. Son literalmente actividades realizables, ejecutables, asibles, y que se cuenta mucho con la asesoría directa, el acompañamiento del 100% de Julián, que yo hasta con pena lo digo, le escribía a 11 o 12 de la noche respecto a preguntas que me surgían de los mismos muchachos, y Julián, pum, que le respondía de inmediato, y siempre existe el acompañamiento de eso. No les dé temor, no les dé pena, ni miedo, porque de todas maneras, en realidad que las diferentes plataformas para los muchachos y las diferentes formas de cómo se han formado con Pifle y comprensión lectora y otras están muy bien organizadas. Es prácticamente, se maneja, eso solo nuevamente va a ser lo mismo. Hay que tener en cuenta que están los foros directos donde uno pues habla directamente con los muchachos y les está recordando constantemente las actividades. Está la revisión de las tareas, que uno se planea un horario y las puede trabajar con ellos. Es decir, es 100% asible y son muy fáciles de manejar como tal. Yo los invito a que revisen de pronto en algunos foros, en algunas partes de Google o el mismo Julián tiene unos links que le hace a uno el cómo funcionan y el cómo se desarrollan, y se van a dar cuenta que es muy fácil. Y con esta pandemia nos ha ido bien, prácticamente nos ha ido bien con la ejecución de lo que son las plataformas virtuales como tal. Es una invitación mía a que no les dé miedo para trabajar, porque tenemos el 100% de compañía. Gracias, ese era como que mi pequeño aporte para eso. Profe, muchas gracias, profe Pedro. Pues Julián les ayuda, Luis también les ayuda, yo les ayudo, ¿cierto? O sea, estamos ahí disponibles para lo que necesiten. No se sientan muy agobiados, y no dejen que la pregunta le coja ventaja, ¿cierto? O sea, si no sabe cómo hacerlo, pregúntele a Julián, o nos pregunta a nosotros, o le pregunta a algún compañero, ¿cierto? Porque si usted no le responde a los estudiantes a tiempo, entonces eso va a generar un montón de opiniones negativas, ¿cierto? Un montón de opiniones negativas que al final pues se van a ver reflejadas en su evaluación, ¿cierto? No solamente eso, además van a generar en usted una sensación de frustración que no es buena, ¿cierto? De frustración profesional que no es buena. Aprovechen esta oportunidad para desempeñarse en este curso virtual, adquirir las experiencias necesarias para que usted pueda ser un profesor tanto presencial como virtual, ¿cierto? Y se pueda manejar en las dos modalidades. Dale, Julián. Permítanme, yo meto la cuchara antes y me disculpa, Julián. ¿Quién es ¿Y yo? usted, por qué no se puede? Se puede hacer algo que se llame preguntas frecuentes con el tipo de respuestas y montarlo en algún lado, porque Pedro me da la idea que él te llamaba constantemente a hacerte preguntas, todos están dispuestos a colaborar, ¿no? Entonces, ¿por qué no se hace como un banco de las preguntas más frecuentes que nosotros podemos hacer y montarlas en algún lugar y nosotros acudir a ese lugar a ver si está la respuesta que de pronto uno necesita en ese momento? Y eso también nos ahorraría como bajar un poquito la ansiedad. Sí, pues Julián, que debe ser el que tiene el catálogo de preguntas. Sí, yo pienso que más que un call center, Marco, porque eso ya sí, una llamada, y normalmente una llamada deriva en otro montón de cosas de información, sí podemos generar un archivo con preguntas frecuentes. De hecho, hacia ahí va mi aporte. Siempre, pues, de verdad agradezco mucho de la coordinación, y la profesora Sandra también desde la coordinación de DPD, hemos tenido personas que han estado muy dispuestas a colaborar y a responder dudas frente a estas situaciones. Tenemos, pues como precisamente el primero lo dijo, estamos desde la coordinación, saben que me pueden llamar y preguntar, está el profesor Jorge Pineda, está el profesor Luis Tamayo, y también se han ofrecido mucho la profesora Alejandra Flores y la profesora Marta Mejía, al igual que Sandra Álvarez y Pedro, e inclusive Juliana Quintero,
frente a momentos donde se pueden ayudar cosas puntuales. Entonces, no les dé pena, me pueden preguntar a mí siempre en la coordinación o a alguno de estos docentes que tienen también. Ya tenemos un pool de docentes con experiencia en cursos virtuales grandecito, de más o menos 20, 25 docentes que ya tienen pues mucha experiencia y que han tenido como que hacer un proceso en estos cursos. Entonces, eso les ayudará mucho cuando tengan alguna duda e inquietud, y aunque Olga, la verdad, la idea sí está muy buena, podemos hacerlo. Habría que revisar en qué parte lo coloco, pero sí me parece que lo podemos hacer. Frente a la profesora Blanca, que pregunta de la asistencia, pues la verdad es que siempre se ha promovido y se intenta que los estudiantes precisamente asistan a los encuentros sincrónicos, pero los encuentros sincrónicos son nada más un porcentaje del curso, ¿cierto? Miremos que apenas son, inclusive teniendo 9 reuniones, son 18 horas de las 68. Entonces, realmente no podríamos decir que un estudiante que no asista a los encuentros tendrían que reponerlos, o mucho menos que eso le dé, aunque bueno, si falta todo, ya es otro cuento, porque ahí sí ya se junta el 20%. Sin embargo, lo ideal desde nosotros es motivarlos a la asistencia y sobre todo motivarlos no solo para que cumplan, sino porque ese es el mayor espacio donde se hace interacción y donde esa producción oral y donde los estudiantes pueden realmente hablar un poco más en inglés. Entonces, más que realmente ser punitivos y buscar siempre cuántas faltas tiene o qué tiene, es buscar que los estudiantes participen, porque ese es el espacio donde ellos pueden tanto aprender como compartir. Y además, pues sí, cuando hay estudiantes con situaciones especiales, ya lo digo por experiencia y precisamente por tantas preguntas que uno recibe, hay también docentes que han buscado maneras alternas, ¿cierto?, de colaborar con estudiantes. Inclusive en las regiones, cuando hubo una dificultad muy grande, ahí hasta por WhatsApp se pudo hacer algunos trabajos de estos porque pues la conectividad no lo permitía. Pues tampoco es tener algunos de ustedes tienen grupos de WhatsApp con sus estudiantes y muchos otros métodos de comunicación. Entonces no es ser inflexible y decir son tantas faltas y tantas situaciones, sino motivar y sobre todo, si no hay un primer vía de camino de comunicación, buscar otros medios de comunicación, ¿cierto? Están los foros como primer medida, algunos docentes a través de los correos, correo institucional, es la segunda medida, y ya cada uno conforme a su forma de trabajo puede buscar otras medidas y de alguna forma comunicarse con los estudiantes. ¿Puedo intervenir un momentico, por favor? Yo quiero preguntar, porque cuando, por ejemplo, cuando yo envío un mensaje en el foro, todas las respuestas me llegan al correo, o sea, cada intervención de cada estudiante me llega al correo. Tengo ese correo, apenas empecé ayer y ya tengo ese correo. Y no solo eso, sino que yo mando una respuesta a uno de ellos y también me llega la respuesta mía a mi correo. Eso es así. Y no hay forma de solucionar eso porque ese correo ya está loco. Blanca, lo que pasa es que eso es una medida que tiene Moodle para asegurarse que las comunicaciones lleguen a las personas. El mensaje se va al foro, al curso y también se va al correo del tuyo y de los estudiantes, porque es una medida para asegurarse que efectivamente pues, la información llegue. Yo te cuento qué hacía. Yo lo que he hecho es, eso también me pasa a mí, lo que he hecho es que lo que hago es eliminar el mensaje en mi correo, ¿cierto? Es eliminar el mensaje en mi correo. Hay momentos en los que el curso tiene más actividad que otras, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno les pide que manden borradores de algo, ¿cierto? O que respondan preguntas o algo, ahí el pico de mensajes se aumenta. Pero tenés que aprender a vivir con eso y borrarlo. Lo que yo hago es borrarlo, es borrarlo. No te aconsejo que elimines el correo, porque no es buena idea, ¿cierto? Porque entonces así, si eliminas el correo, Moodle tiene una opción de perfil, ¿cierto? Y ahí es donde uno pone el correo. No te recomiendo que lo elimines de ahí porque es mejor tener ahí como la segunda fuente de información. Dale, Juli. Y precisamente yo estoy viendo en los comentarios, alguna vez en alguna de las reuniones se dijo precisamente eso, que diéramos de baja el correo, y es algo muy peligroso porque si los estudiantes envían cosas o hay alguna información importante y ustedes no la reciben, después van a quedar precisamente atrasados. Entonces yo también voy con la línea de Jorge Pineda, de no quitarse o desvincularse de las líneas de correos
o desvincularse de los correos, porque ya ha pasado y es por experiencia de docentes que han tenido cursos virtuales que lo han hecho y después han tenido dificultades muy grandes porque los estudiantes le han mandado preguntas por allí o cosas por allí y después es un encuentro entre, pero ¿por qué fue por esa vía? ¿O por qué nunca recibí la notificación? ¿O por qué nunca recibí la respuesta? Entonces la sugerencia de la coordinación realmente es que no se desvinculen de esa línea porque después pueden generarse problemas académicos significativos. Inclusive hubo casos de estudiantes que tenían todo allí guardado y el docente lo borró, después me mandaban a mí los pantallazos, ¿qué pasaba ahí? El estudiante tenía las pruebas. Entonces, recordemos que de todas maneras la virtualidad genera precisamente unos asientos escritos y unas pruebas muy grandes para todos los procesos. Entonces, si ustedes se desvinculan del correo, fácilmente les puede generar que después el estudiante a la hora de una queja, de una situación académica, diga, yo envié esto y ustedes no lo van a tener en su correo, entonces ¿quién va a quedar mal o cuál va a ser la situación allí? Muy compleja de manejar. Entonces yo sé que es un poco cansón, yo en este momento hago parte también de cursos así porque estoy matriculado en las semillas para poder evaluar y mirar cómo se están dando y a mí me llegan todos los días un montón, pero es mejor tenerlos allí y eliminarlos, como dice Jorge, que de pronto no un correo de esta importancia se le pase a uno por desvincularse. Entonces la sugerencia sí no es desvincularse. Bueno, yo creo que hemos cubierto como las preguntas y las intervenciones de los profes hoy. Recuerden entonces que la próxima semana tenemos otro encuentro de Conexión LANTIC. Vamos a tener otro tema precisamente con esta plataforma en la modalidad virtual de los cursos de PIFLE. El profesor Luis Tamayo nos va a contar cuáles han sido los cambios en la plataforma, cómo es esta nueva interfaz, y allí podemos ir solucionando como estas dudas que tenemos en torno a los cursos virtuales. Yo sé que al principio van a tener muchas dudas, por eso hemos tratado de programar con ustedes estos cursos cortos, estos encuentros semanales, y vamos a continuar la programación también pensando en las necesidades que tenemos en este momento. Agradecerles entonces por esta invitación, por aceptarla. Recuerden, la asistencia es importante, como les escribí ahí en el chat, porque hay unos profesores que han escrito de dónde está la constancia de un taller o de un conversatorio que asistió. Y resulta que escriben su constancia en portafolio porque tienen la licencia o porque no se inscriben en portafolio, entonces volver a recordar este procedimiento es importante para que ustedes se beneficien y tengan sus constancias para la hoja de vida. Entonces, agradecerles por este espacio, por estar acá. Ya se está oyendo entrecortado, se había demorado.